Bienvenidos a Los Tres en Línea. Platicamos de deportes, música, cine y más entre amigos. Te invitamos a que disfrutes el análisis, la polémica, el debate, con los amenos comentarios del coach José Manuel Basabe, Freddy Govea y Pablo Vázquez. ¡Arrancamos! A ver, ¿qué está pasando? ¿Quién es Ares de Parga? ¿Dónde ha trabajado? ¿Lo de Querétaro? ¿Y cuáles son los antecedentes o merecimientos para que este señor pues tenga un cargo a nivel Federación Mexicana de Fútbol? Que es lo que muchos nos estamos preguntando. Sí, yo en realidad no lo entiendo. O sea, que el apellido muy sofisticado es lo que vende para la CONCACAF o qué. Porque vamos, a ver, el señor estaba en el Querétaro. El Querétaro es uno de los peores equipos, una de las peores franquicias, en donde hubo un problema muy serio de seguridad, acuérdate, contra el Atlas. Los castigan. Entonces, bueno, pues, ahí tiene eso. ¿Y quién estaba ahí con él en el equipo? Ordiales. Y dices, bueno, ¿qué? ¿Quedaron campeones? Es una organización modelo, tienen intercambio con el Bayern Múnich o con el Barcelona, con el Real Madrid. No, nada. Entonces, bueno, o sea, ¿de qué se trata esto? Se trata de escoger a un amigo o alguien que a lo mejor por ahí tuvo un logro hace tiempo y después tuvo fracasos y le das un premio. No entiendo. Fíjate, mijos, que este señor Rodrigo Ares de Parga, a mí me tocó, no puedo decir el gusto de conocerlo, porque pues, no lo llegué a tratar tanto, pero sí me tocó, digamos, estar más o menos cercano a él. Cuando yo hice servicio social en el Club Universidad, ahí él formaba parte de esta gente que se dedicaba a la operación de personajes que figuraban en la administración de Arturo Elías Ayub como uno de los miembros del patronato de Pumas, ¿no? Tenía por ahí obviamente sus directores, ¿no? Uno en comunicación, uno en cuestiones operativas, cuestiones de directiva y demás. Uno de estos personajes rodeados a Ares de Parga se trata de un reciente y muy famoso comisionado de la comisión de arbitraje, de estos personajes que se dedican a revisar estadios y demás. Odilon Trujillo de nombre, cuate bastante prepotente, bastante soberbio desde que estaba en aquella posición como miembro pues, de la operación del Club Pumas y ahora más pues en esta pues ya responsabilidad que le dan como parte de la comisión de arbitraje. Mira, la verdad es que con los anuncios que se dan a conocer, donde dicen que se va a eliminar el repechaje, que estaría esto ocurriendo a partir de la apertura 2023, es decir, del próximo torneo. ¿Por qué? Porque estamos en el clausura 2023, que regresa el ascenso y el descenso y que estarían buscando reducir extranjeros en la cancha, no en la plantilla, ojo, en la cancha. No sabemos si estas medidas van a alcanzar para que la estructura como tal del fútbol mexicano pueda cambiar cuando este tipo de personajes, como el que mencionabas, pues forman parte de la cúpula, de la gente que toma las decisiones. Y sobre todo, si no le entra la pues curiosidad o por ahí el deseo a equipos como tus Tigres, como el Monterrey, como el América, como Cruz Azul, por ahí incluso equipos como Tijuana, o sea, gente que tiene manera de por ahí moverle al billete, la multipropiedad, ¿no? Que hablaban que esa no urge, esa hasta el 2026, que al cabo que, pues ya México está calificado al siguiente mundial, entonces pues no hay problema, ya no vamos a batallar en la eliminatoria contra ningún rival de CONCACAF y por ahí viene y nos vamos a ligar al tema del que el posible, pues ya nuevo técnico de la selección, luego de batear la propuesta de Marcelo Bielsa, o mejor dicho, que Marcelo Bielsa los bateara, porque él sabe cómo se maneja la estructura y cómo está esta gente, y sabe que no se puede trabajar realmente en serio. Entonces, el que haya un torneo largo, mijos, a ver, si ahorita que estábamos hablando de que la gente se desespera con los resultados en fecha 4, porque ve 2 goleadas y luego ve que el equipo no funciona, pues ¿qué va a ser de nosotros en la jornada 25, no? O sea, vamos a tener otra vez torneos de 38 semanas. ¿Cuál va a ser nuestra retórica nosotros que nos dedicamos a esto por hobby o por chamba, por lo que sea, en la fecha 12, en la fecha 15?
cada cuándo se va a correr entrenadores. O sea, yo ya de plano entiendo que estoy medio jubilado este semestre de la Liga MX, pero pues no entiendo, como decía por ahí el gran cantautor Marco Antonio Solís, pues ¿a dónde vamos a parar, mijos? Por favor, explícanos, danos luz. Híjole, la verdad es que yo tuve la suerte y sufrí como directivo. No fue en primera división, fue en Liga de Ascenso. Y lo de el descenso y el ascenso en stand-by por unos años me pareció un gravísimo error. Ya sé por qué lo hicieron, porque los equipos grandes a los que siempre quieren proteger no podían bajar y su promedio ya estaba del diablo, entonces dijeron, pues vamos a cobrarles billetes a los que quedan en último lugar, pero nadie desciende y nadie asciende. Entonces, pues digo, pues para la liga de expansión, antes liga de ascenso, pues ¿cuál es el chiste de jugar si no vas a tener ascenso? Quedaste, quedé campeón y luego, ¿de qué sirve? A ver, mijos, yo quiero que tú nos compartas algo desde la faceta de directivo que te tocó vivir. ¿Qué tanto cambia? ¿Qué tan difícil es pensando en un equipo que está en ese entonces primera A o, bueno, pues la Liga de Ascenso, buscar no solo ser campeón y ganar el boleto a la primera división, sino luego intentar reforzarse? Porque ese era el argumento que decían los Riestra y los Irarragor y toda esta gente que llevó al Atlas a ser campeón, que era muy complicado en lo deportivo pensar que un equipo que tenía un presupuesto para más o menos competir en la de ascenso, ahora tuviera que pensar en el doble, en el triple o cuatro veces duplicar su dinero para inversión en jugadores. ¿Sí está muy alto el charco, el brinco, mijos, o simplemente son especulaciones? Tú que lo viviste ahí como directivo, viendo dineros, viendo cuestiones de presupuesto, de contratos, de cuestiones de televisión, ¿sí está complicada la reestructura? Sí, sí, esto, mira, primero, en la Liga de Ascenso o Liga de Expansión, como le quieran decir ahora, el dinero no abunda, no es como en primera división. Normalmente no compras jugadores, casi todos son en el draft, son préstamos, préstamos y préstamos y préstamos y préstamos y préstamos. Muy raro que a mí me tocó, yo creo, comprar 2, 3 jugadores en 4 años, pero la mayoría eran préstamos, más los que son tuyos, que pues los tienes desde la cantera, y los que el Pachuca no se volaba, porque pues, a eso se dedicaba el Pachuca, a llevarse jugadores de equipos de Liga de Expansión que no tenían mucho presupuesto y bueno, pues les enseñaban el billete verde a los chavos y a los papás y les daban 1000 cosas que luego ni cumplían, pero se llevaban jugadores. Pero sí es un problema para un equipo que, por ejemplo, en el torneo de apertura queda campeón, en el entendido de que hubiese ascenso, como a mí me tocó, que sí había, quedas campeón. A nosotros, Correcaminos, nos tocó la suerte de ser campeones en un torneo de apertura y que clausuró en diciembre. Y después, bueno, estábamos viendo a ver cómo nos reforzábamos. Y ahí Nacho Rodríguez, el entrenador, dijo, no necesito jugadores, así como estoy bien. Nacho, espérame, o sea, chécate a León. O sea, el León le está metiendo 40 melones. El equipo va a ser un trabuco. Sí, pero le ganaron, no, es que me va a venir a romper la unidad bueno, su opinión era válida porque él decía que tenía un grupo y sí, el equipo estaba muy, muy bien armado, pero había que reforzarse. Total, ahí le insistí bastante y conseguí que nos trajéramos a 2 o 3 jugadores, pero como quiera se me hizo poco para lo que el León estaba armando. Y bueno, ¿qué pasó? Pues pasó que llega el otro torneo, el León queda campeón, eh, invicto, luego vamos a la final de ascenso por el campeón de un torneo contra el campeón del otro torneo y perdemos con León, le ganamos el primer partido en victoria, se asustan porque la verdad es que no habían perdido ni un juego, le ganamos el primer juego en victoria, pero solamente por un gol, íbamos ganando 2-0 y en el minuto, creo que 90 y tantos de compensación, nos meten el 2-1, el 1 de ellos, que pues sí fue mucha diferencia, y en el partido
de vuelta en León nos hicieron trizas ahí con algo que estuvo medio turbio. Pero vamos, sí cuesta bastante para un equipo de la Liga de Expansión o de Ascenso el reforzarse. No hay el dinero que hay en primera división y bueno, no es lo mismo que la primera. Entonces, les quitas el ascenso por años y ahora dicen, no, pues ya va a volver y ya va a haber otra vez descenso y va a volver a haber ascenso. Luego dicen, no, vamos a suspender el descenso para que en 2 años suban 2 equipos y se vuelvan a hacer los 20 que antes tenía la primera división. Total, es un desgarriate, es un desmadre, perdón la palabra, pero lo que están haciendo, porque, vamos, yo la verdad no lo entiendo. También lo de los extranjeros, o sea, de los extranjeros, caray, o sea, Tigres tiene 3 mexicanos en el 11 titular, por decir algo, de un equipo que yo sé, porque estoy aquí y los veo más. Pero bueno, o sea, 3 mexicanos. Yo estoy de acuerdo. Hay que bajar los extranjeros, nacidos o no formados, o como tú quieras, extranjero, que no, o sea, que se llama extranjero, cuenta como extranjero. No puedes tener en la cancha 8 de 11. Bueno, pues, ¿cómo vas a sacar, por ejemplo, un centro delantero? ¿De dónde lo vas a sacar? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Porque lo que más viene, si tú recuerdas, mi Pablo, lo que más viene un mexicano son delanteros, centros Sí. delanteros, medios ofensivos, extremos, lo que tú quieras y mandes, pero es lo que más viene al fútbol mexicano. Y si no tenemos la oportunidad de desarrollar delanteros en nuestro fútbol, ¿por qué? Porque está el equipo plagado de jugadores de ofensiva, pues ¿de dónde vas a sacar? ¿Cuándo van a tener oportunidad de jugar los mexicanos? Fíjate, mijos, que justamente a eso iba, ¿no? Con el tema de la reflexión, ya para cerrar este tema de la liga, pues ahora, nos guste o no a los aficionados, pues tendremos que tener paciencia, ¿no? Porque si se vuelve un formato de torneo largo, pues entonces hasta los propios medios incluso, pues le tendremos que bajar al tema de la crítica con el argumento de, pues es que el profesor está trabajando y si se está desarrollando un talento mexicano por encima de un extranjero, pues entonces, pues vámonos con calma, no hay que quererlo correr en la fecha 5 después de 2 empates, ¿no? Porque no goleó en un juego, no ganó como nos hubiese gustado. Ahí creo que puede ser que exista una posibilidad de desarrollar a esos jóvenes. Pero la otra es, bueno, también me parece que si se iba a dar una marcha atrás, tendría que haber sido como hace muchos años, 4 extranjeros en algunas plazas del resto de la República y 5 extranjeros en la Ciudad de México. Ya no me acuerdo bien cómo era la regla, pero el chiste es que no podía haber más de 5 extranjeros en una plantilla. Y también eso pues hacía que las compras fueran mejores y que de pronto pues llegaran al fútbol mexicano gente como Aguinaga, como Cardoso, o sea, extranjeros que realmente sí valían la pena, ¿no? Y venían a ocupar un lugar. Y a propósito de todo esto, mijos, en este mar de noticias y de por ahí circunstancias que se dieron en las últimas horas, el regreso a la Copa América, que eso me parece que sí es saludable, que México pueda volver a ese torneo, pensando que no habrá eliminatoria, entonces contra alguien habrá que jugar, no nada más contra los de CONCACAF en la Nations League, y todo apunta a que vuelva pensando en las mafias, en los grupos de poder del fútbol mexicano, pues que regrese Miguel Herrera a la dirección técnica, entonces pues pareciera que le mueven un poquito a la alfombra, pero al final sigue siendo la misma liga, siguen siendo los mismos personajes, y entonces si uno busca diferentes resultados, pues yo pregunto por qué seguimos haciendo exactamente lo mismo, perdón, con los mismos personajes. Sí, si tú sigues haciendo lo mismo por años, vas a seguir obteniendo lo mismo. Y eso es lo que nos está pasando en el fútbol mexicano. Yo propuse en mis tiempos un torneo de copa alterno en donde fuera al revés, que fuesen 8 mexicanos, solo 3 extranjeros los permitidos y que de los 8, 4 fueran menores de 21 años o de 20, no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión está en que el jugador se tiene que foguear, no puede vivir de entrenamientos como para decir que ya con eso de partidos amistosos de pretemporada, porque son muy poquitos. Entonces, bueno, el regreso a la Copa América es un acierto y es un acierto que se tardaron.
en pedirle a la Conmebol que nos diera chance otra vez, porque si te estás midiendo nada más contra la CONCACAF, pues hombre, siempre vas a calificar y no vas a obtener nada distinto, salvo que Estados Unidos ya nos está pasando por encima, pero fuera de eso, vaya, es benéfico y ojalá y la Copa Libertadores y no nada más la CONCACAF, o sea, que nos vayamos a foguear a otras partes como antes, que el fútbol mexicano crezca en ese sentido, porque pues tienes partidos amistosos contra la selección B de Islandia y dices, ya, jugué contra o sea, no, por favor, o sea, esos no son partidos que sirven para nada. Y si juegas contra Guatemala, otro amistoso, y luego juegas otro contra El Salvador o contra Bolivia, o sea, pues no, o sea, tienen que buscar los directivos partidos que sirvan, partidos que exijan, porque luego llega el Mundial, entonces ya nos damos cuenta cuál es la realidad. Y bueno, nada más para cerrar, el Pío Herrera y Almada pues son los que quedan, porque Bielsa, que era para mí el candidato idóneo, pues como tú dices, nos batió. Y bueno, ahí dicen que todavía no está muerto ese asunto, pero Polo el Tuca por ahí ventiló que no, que el Piojo no va a llegar. Y yo en realidad, si a mí me das a escoger o a decidir, pues yo haría algo distinto. Y algo distinto es agárrate a un técnico extranjero, pero no un extranjero que no conozca el fútbol mexicano, como el caso de Osorio, como el caso del Tata. Pues si le vas a dar chance a alguien que ya lleva aquí algunos años, al mínimo 2, 3 años conociendo a todos los jugadores. Por ejemplo, pues de los que se supone o los que se está mencionando que son finalistas, como el Piojo y como Almada, yo me voy con Almada al 100%, porque el Piojo ya lo tuvimos, y bueno, aunque el Mundial de Brasil no fue tan peor, pero ya vimos las formas, ya sabemos que el Piojo no tiene orden, ya sabemos que se desespera, que dice estupideces, que no habla con la cabeza porque no tiene cerebro. Vamos, es un técnico que es muy impulsivo, se enoja fácil, se pelea con la gente, se pelea con la prensa, hace una rabieta, sienta a un jugador nada más porque se le da la gana. Vamos, no puedes dirigir así, tienes que dirigir con esto. Y obviamente el corazón también influye, pero no al revés. Sí, fíjate que lo de Miguel Herrera, con todo y que yo respeto mucho el mundial que hizo, ¿no? Tomando esa selección totalmente destruida que dejó José Manuel El Chepo de la Torre y que la calificó ahí en el repechaje contra Nueva Zelanda y que hizo un buen mundial, ¿no? Por ahí se equivocaron Diego Reyes y Rafita Márquez, ¿no? Para hacer ese penal y alguna Sí. cuestión medio táctica también cuando hace el cambio de Giovanni por Aquino y en fin, unas cuestiones, pues ese mundial fue más o menos respetable, pero sí entiendo esta parte de que quizá le van a dar el barco de la selección, porque es mediático, porque va a ser comerciales, porque evidentemente este mundial que viene, pues con toda esta nostalgia de que va a ser mundial otra vez en México y demás, pues en una de esas regresa el Chicharito, en una de esas regresa Vela, o sea, es más por otras cuestiones de negocio y extra fútbol que lo que pasa en la cancha. Entonces, pues nada nuevo otra vez ahí en el río y otra vez algunas cuestiones que se tendrán que considerar y que ya estaremos platicando la próxima semana o cuando ya decidan si va a ser Almada o si va a ser Miguel El Piojo Herrera en la segunda oportunidad. Yo sí espero que en esta ocasión pues ya haya aprendido a boxear algo, ¿no? Porque también si te vas a meter a un pleito de esa naturaleza y con todo respeto y no me malinterprete nadie, pues si le vas a pegar una trompada a alguien, pues que mínimo valga la pena, ¿no? Y que vaya ahí a revisarse la nariz o algo, porque hasta para eso demostró que le hizo falta Pues no. conocimiento a Miguel Herrera. Hasta ahí le fallaron las cuentas.